Bueno, como habíamos mencionado en un principio, mi idea es que la presentación sea como lo más interactiva posible, de forma que ustedes puedan hacer las preguntas que estimen conveniente en el momento que lo estimen necesario. Así que voy a ir más o menos rápido por la presentación y lo que quieran focalizarse posterior en la discusión podemos retomar. ¿Ya? Eh, Mi nombre es Edgardo Paz, yo soy el jefe de perforación autónoma de Minera Los Pelambres. Y les voy a presentar lo que fue nuestra experiencia y lo que está haciendo actualmente nuestra experiencia con dos perforadoras que actualmente tenemos en autonomía. Ya respecto de Minera Los Pelambres, es una mina que está 6 horas al norte de Santiago, la capital de Chile, ubicada en la cordillera de los Andes. Estamos exactamente en el límite con nuestro país hermano de Argentina. Tenemos una operación sobre los 3.000 metros de altura, que en invierno usualmente también tenemos nieve. De cierta forma, lo que quiero que entiendan es que tenemos básicamente todos los climas extremos que alguien puede tener, ocurren acá. La operación 24/7, nosotros no nos detenemos, tenemos 4 turnos que van rotando día y noche, 7×7, y una flota de 8 perforadoras, de las cuales 2 de estas fueron las que llevamos a autonomía a principios de este año. ¿Ya? Un poco también hablar del grupo Antofagasta Minerals. Me da mucho gusto tener varios compañeros que veo que están aquí también en la presentación, y agradecer también a Nuri un poco la invitación a presentar, ya que Antofagasta Minerals está con un modelo de innovación bien potente en el tema de hacer desafíos para temas operacionales, es decir, como en la parte más táctica, pero también con una hoja de ruta digital y con la búsqueda de soluciones estratégicas que también pretendan llegar a una innovación de manera más transformacional, e ir siendo también un pionero en el uso de nuevas tecnologías. ¿Ya? La producción de pelambre supera las 360.000 toneladas de cobre al año, de cobre fino, lo que nos posiciona dentro de las 6 empresas de cobre más grandes del mundo. ¿Ya? ¿Y por qué full autonomía? Y aquí usualmente sale la pregunta, ¿qué tecnología tenemos? ¿Es full autonomía, teleremoto? ¿Ya? Lo que yo voy a hablar es full autonomía, es decir, que la máquina es capaz de posicionarse sola, es capaz de realizar el pozo, desnivelarse, generar el ciclo hacia otro pozo y seguir trabajando. O sea, aquí nosotros le damos la instrucción a la máquina y la máquina perfectamente podría estar trabajando 20 horas seguidas si yo fuera capaz de darle un patio de perforación lo suficientemente grande. ¿Ya? Y en ese sentido, lo que nosotros visualizamos de un inicio fueron mejoras en temas de seguridad, sobre todo en el hecho de que el operador dejamos de exponerlo innecesariamente en terreno y lo traemos a un ambiente mucho más cómodo, en una sala de control. ¿Ya? También lo que es productividad, la flexibilidad que nos brinda la autonomía, nosotros pensábamos desde un inicio que nos iba a dar mayores tiempos para utilizar la máquina, ya disminuyendo tiempos de demora como lo son el cambio de turno o las colaciones. Usualmente pegan entre 1 y 2 horas diarias en el estándar de benchmark de faenas mineras. ¿Ya? Tener un control y predictibilidad, entender que la máquina no va a tener vaivenes como de repente ocurre con la operación manual, de que a veces nos va mejor, a veces peor, sino que poder predecir de mejor forma y no atrasar tronaduras, por ejemplo. Y lo otro en temas de costos es que la máquina tiene un sistema que la idea es que funcione de forma inteligente, automático, y ocupe los parámetros necesarios para no tampoco dañar innecesariamente la máquina. ¿Ya? Y aquí es donde nuestra primera visión fue que la posibilidad de operar un 100% autónomo, a diferencia de otras tecnologías, lo que nos iba a permitir es que iba a permitir al operador usar el tiempo en enfocar su energía en la creación de valor, ¿ya? Es decir, salir de la realización de una actividad repetitiva y que él, mientras la máquina funciona de forma autónoma, pueda pasar de cierta forma a ser como un estratega de la perforación. Y eso es lo que hemos visto y que más adelante en la presentación vamos a ver que se ha ido logrando. ¿Ya? En cuanto a los tiempos, entre julio y noviembre del año pasado, nosotros pusimos el foco en asegurar el soporte técnico y que la red fuera capaz de soportar la operación.
hicimos esta sala de control, que la idea fue hacerla desde un inicio bien bonita y bien motivante para la gente trabajar ahí. ¿Ya? Y es como así, en diciembre hicimos nuestros primeros pozos en modo de prueba, llegamos a la autonomía de estas 2 perforadoras que les mencionaba, y ya en febrero o marzo empezamos a realizar la operación simultánea con un solo operador de las 2 máquinas desde la sala de control, y una operación día-noche, en la cual yo diría que ya no estamos en una etapa de ramp-up, sino que ya estamos en plena operación, incluso superando los 5.000 metros de forma diaria, semanal. ¿Ya? Sobre cómo llegamos a esto, quiero focalizarme en 4 ejes que tuvimos como en el plan de modelo de gestión, ya que usualmente toda esta adopción de nuevas tecnologías no solo es algo que responde a criterios técnicos, sino que también hay que convencer a la gente, y que esta gente se motive y vea cuál es el beneficio que esto va a tener para ellos. ¿Ya? Y no lo vea necesariamente como una posibilidad que tenemos nosotros como empresa o como industria de recortar a la gente, sino que nada más lo que estamos haciendo es cambiar las habilidades, potenciando su desarrollo y asegurando una operación más productiva. ¿Ya? En ese sentido, lo que hicimos bien particular nosotros como Pelambre, en primer lugar, establecer un modelo de gobierno y responsabilidades claros, en los cuales a mí se me puso como jefe de proyecto. La gerencia siempre estuvo muy involucrada, pero a diferencia de otros proyectos que he tenido el gusto de conocer, nosotros elaboramos este proyecto desde la operación. O sea, no fue un proyecto que lo creó el corporativo y que después se nos obligó a nosotros como operación a implementarlo, sino que fue un proyecto de la operación, para la operación, pero obviamente también con el apoyo gerencial y el apoyo del grupo minero también para llevar a cabo el proyecto en términos de inversión y de costo. Ya, lo otro, una ejecución rigurosa. Tuvimos constantemente reuniones periódicas de forma de tener una buena gestión de riesgo y que no se nos fuera escapando nada. Ya, en ese sentido se fue cumpliendo el proyecto en términos de tiempos y de costos. ¿Ya? Esto es muy importante, tener personas comprometidas. Y aquí viene un poco la parte blanda del asunto y un poco la parte humana, que yo creo que es esencial en la implementación de todas estas tecnologías, en el sentido que la gente vea una conveniencia en esto. ¿Ya? Porque si nosotros no involucramos a los operadores, no involucramos a las otras áreas, muchas veces estos proyectos hemos visto que se caen y al final la clave para que la tecnología funcione no siempre está en la tecnología, sino que está en nosotros como humanos que implementamos esa tecnología y a partir de los datos que esa tecnología nos puede entregar, vamos generando medidas de gestión y medidas de mejora. ¿Ya? Por último también, esencial que independiente que estén motivados, nosotros también tenemos que proveerle a estas personas todos los elementos necesarios para el éxito y para que ellos puedan desarrollar sus habilidades. ¿Ya? Eso no siempre es fácil hacerlo previo a la implementación. Sí se pueden dar ciertas instrucciones, matices, que la gente empieza a familiarizarse un poco, pero ahí es donde es clave que cuando empezamos y tenemos el inicio de la operación, estemos conscientes de que pueden haber problemas, pueden haber atrasos, y eso también nosotros tenemos que dar esa posibilidad para que la gente se equivoque, para que la gente aprenda y no necesariamente comprometa los planes de producción. Respecto de cómo nos ha ido, hemos visto un aumento de la utilización. Acá la 21 y la 22 son las que son autónomas, las marqué en verde, en las cuales están prácticamente un 10% sobre el promedio de la flota, en la cual aquí nosotros vemos un promedio un poquito inferior a 50%, pero que con la autónoma llega prácticamente al 60%. ¿Cómo se desglosa eso? ¿Dónde ha estado la ganancia? Como les mencionaba en un inicio, cambio de turno, colación, ha disminuido prácticamente un 5%. Un 5% del día es una hora diaria, lo cual nos da un aumento bastante importante ahí de productividad. Y también es muy importante la polifuncionalidad de los operadores, porque el hecho de que ellos trabajen, incluso tengan la opción de trabajar 2 máquinas con una sola persona, nos brinda la posibilidad de que la máquina siempre tenga también un operador asignado, ¿ya? Cosa que no siempre ocurre con las otras máquinas, porque nosotros
En Pelambre trabajamos ahí con el recurso bien justito, de forma de trabajar también de forma bien optimizada. Muchas veces estos operadores de perforadoras pasan también a los CAEX, pero por lo mismo la autonomía y esa flexibilidad que nos ha dado ha permitido también reducir los tiempos en que la máquina no ha tenido un operador asignado, ¿ya? Todo eso se traduce en este 10% mayor de utilización, ¿ya? Como les mencionaba, las demoras operacionales, cambio de turno, colación, asignación de equipo y la polifuncionalidad y operabilidad múltiple han sido los gatillantes de esta mejora de utilización. También hablar un poco de las tecnologías. El sistema mismo que nos provee nuestro vendor permite hacer análisis de los parámetros en tiempo real, permite hacer una gestión también del modelo de perforación. Podemos ir también analizando parámetros que antes no teníamos la posibilidad de ver, como es la dureza, y dependíamos del muestreo geológico nada más. Y todo esto va aumentando las probabilidades de que nosotros también hagamos mejores tronaduras. Los mecanismos de seguridad de la máquina, también bien importante recalcarlo, ya que uno de los ejes, como mencionábamos, es la seguridad. Estas máquinas poseen elementos redundantes que imposibilitan prácticamente la posibilidad de que estos equipos tengan accidentes, ya sea por colisión, por volcamiento o por atrapamiento con otros con factores del terreno, ya sea como pretiles o cosas así, ¿ya? Generamos también planes de trabajo, en el cual tenemos horarios asignados para el abastecimiento. Esto es casi como un pit de Fórmula 1, o sea, nosotros trabajamos durante un momento, esperamos que la gente llegue, esta gente sabe los horarios a los que tiene que llegar, y en esos horarios nos ponemos de acuerdo, como son dos máquinas, mira, el agua para allá, el petrolero para allá, después hacemos el enroque, y si tenemos que hacer una inspección también aprovechamos esa ventana de detención que nosotros le llamamos. Entonces esto es lo importante, en el fondo gastamos el tiempo no solamente en mover las manillas, sino que en hacer una operación pensada, en la cual hay una estrategia que nos permite maximizar la productividad. Como conclusiones, y para ir cerrando, ¿por qué la autonomía? ¿Qué es lo que nos ha brindado la autonomía? Como les mencionaba, una mayor utilización del activo, un proceso de aprendizaje continuo, y aquí es donde yo también vuelvo a recalcar el hecho de que la tecnología por sí sola no va a solucionar los problemas, sino que somos nosotros y el análisis que nosotros podamos hacer de las herramientas que la tecnología nos provee, de qué tanto podemos avanzar. Coordinación con otros procesos de la mina, obviamente entender que esto no, la operación de cualquier cosa, sobre todo en la industria minera, no es algo aislado, sino que al final todo lo que nosotros vamos haciendo tiene consecuencias en otras áreas, y de repente hay que sacrificar ciertas cosas en ciertas áreas para potenciar la productividad en otras. Muy importante lo que es soporte y mantención, tener por lo menos un tiempo, yo recomiendo unos 3 meses de que al menos el vendor esté en terreno con los operadores trabajando de la mano, ¿ya? Y en 3 meses prácticamente les va a ocurrir de todo lo que les puede ocurrir, y ahí es importante que después ese conocimiento se vaya internalizando, y yo creo que 6 meses desde la puesta en marcha de las perforadoras, los operadores ya prácticamente son capaces de resolver cualquier problema que se genere. Y como guinda de la torta y como conclusión más esencial, es poner al operador en el centro. La tecnología no reemplaza al operador, sino que cambia lo que nosotros esperamos de ellos, ¿ya? Y aquí es donde puse 2 frases bien relevantes que un poco resumen mi visión al respecto. Y es que al operador nosotros debemos darle todos los elementos posibles para facilitar su transición hacia el uso de estas nuevas tecnologías. Ya nosotros muchas veces subestimamos sus capacidades, pero cuando hay personas motivadas y cuando hay personas comprometidas, el éxito de la implementación va a estar limitado por qué tanta confianza nosotros tenemos en este operador y qué tantas cosas nuevas nos atrevemos a hacer que él ejecute. Y por último, lo que también venía mencionando, el operador se convertirá en una estratega del proceso, quien podrá destinar sus energías a la creación de valor, más allá de únicamente tener que desarrollar tareas repetitivas con riesgos de seguridad. Eso por mi parte.
Así que ahora quedo abierto a las preguntas. Hay muchas preguntas. Claramente tu último punto es sumarle relevante, ¿cierto? El humano, la persona, puede aportar mucho más valor al proceso productivo cambiando su rol, y la automatización aporta la herramienta para que su rol cambie y genere instancia de trabajo colaborativo afuera de la pura operación del equipo. Y bueno, hay muchas preguntas, entonces voy a una por una. Un segundo, voy a pasar al chat. Ok. José Luis Troncoso, ¿cómo gestionan la perforación de pozos en borde de banco y los pozos cercanos a la pared del pit? Sí, una excelente pregunta. Nosotros por temas de seguridad y de aprendizaje, hoy en día estamos los bordes de banco operando de forma manual. ¿Ya? Ahí nosotros tenemos un indicador que nos habíamos puesto a principio de año, que era que al menos un 60% de la perforación tenía que realizarse de forma autónoma, y el otro 40% se entendía que podrían ser fallas del sistema o perforación de borde o en sectores difíciles de la malla. ¿Ya? Y hoy en día tenemos un 65% de los pozos en autonomía, y el 35% restante, o sea, prácticamente un tercio, lo realizamos de forma manual con un operador en terreno. ¿Y cuál es la razón por la cual eligieron tomar esta estrategia? Mira, principalmente es por la geometría de donde están ubicados los sensores. Queremos ir aprendiendo poco a poco de la operación. Okay. Porque para no dejar cordilleras, que le llamamos nosotros, o piedras de gran diámetro en los bordes, que pudieran ser problemas de la seguridad para los bancos inferiores, que pudiera haber como interacción en la vertical o que cayeran esas piedras. O sea, nosotros tenemos que asegurarnos de que quede bien tronado ese sector. Y por lo mismo tratamos de llegar bien al borde, y eso podría impactar los sensores. Ahora, de acuerdo a lo que hemos visto, hemos tenido un impacto en lo que va de año. O sea, en algún momento incluso podríamos llegar a pensar que la perforación de borde podríamos llegar a hacerla autónoma también. Ok. Nicolás Orellana pregunta, en el gráfico del porcentaje de cambio de turno y tiempo sin operador, ¿eran medidas de tiempo perdido o utilización del equipo? No, en el caso del gráfico grande es la utilización, en la que vemos que hay un 10% más de utilización. O sea, por cada 10 horas en que la máquina se encuentra disponible, nosotros 6 horas de esas 10 las dedicamos a perforar. ¿Ya? El resto pueden ser pérdidas por lo que les mencionaba, cambio de turno, por alguna inspección que se va a hacer a la máquina. ¿Ya? Y los gráficos chiquititos de la derecha, voy a correr un poquito los gráficos chiquititos de la derecha es el tiempo en el que está en algunos de estas demoras. En el fondo, entre más alto es, más tiempo se pierde por producto de este motivo. Okay. En el caso de cambio de turno, colación y sin operador, o sea, prácticamente entre ambas es casi un 20% que se pierde. O sea, de las 10 horas, 1 hora estamos entre o cambio de turno o colación, media hora o 1 hora estamos sin operador disponible, operador fuera del equipo, 6 horas estaríamos perforando y las otras 2 pueden ser diversos motivos adicionales. Ok, gracias. Hugo Parodi pregunta, ¿cómo identificaron las nuevas competencias de los operadores remotos y cómo los entrenaron? Sí, pensé que Hugo iba a hacer una pregunta relacionada con recursos humanos. Un saludo para Hugo también. Mira, ahí hicimos un proceso bien profesional, en el sentido de no apuntar con el dedo, así como, mira, yo creo que tú eres bueno, yo creo que tú eres bueno, sino que hicimos un proceso en el que se evaluaron capacidades, primero de experiencia. Yo creo que es importante también tener ese componente de premiar a los que tienen más experiencia. Si bien pueden no tener tanta habilidad en el computador.
Ahora, después de que hicimos eso, también obviamente se mezcló con habilidades técnicas, habilidades de experiencia, y también evaluaciones de los supervisores directos, y también una evaluación que hizo el mismo vendor, que nos apoyó también en el proceso de selección. Ya en función de eso generamos cuáles eran los operadores que íbamos a priorizar para la capacitación, y luego de eso comenzamos a hacer capacitaciones dirigidas a los 12 seleccionados que tuvimos, que en el fondo fueron 3 operadores por cada uno de los grupos. Ok, tenemos espacio para una pregunta más, porque a las 10:45 vamos a pasar al breakout. A ver, hay varias aquí, disculpen por elegir una, pero ¿cuánto tiempo le tomó el proyecto en total? Ricardo González pregunta. Y ¿cuáles dirías que fueron las mayores barreras en el cambio tecnológico? Entonces, ¿cuánto tiempo y cuáles fueron las barreras? Y después tenemos que pasar al breakout. Mira, fueron 6 meses en que yo todavía no era el jefe del proyecto, en que se generó una conversación entre la gerencia de los pelambres con el vendor, un poco para ir conociendo cómo era la tecnología y ver si está aplicada o no a nuestra realidad operacional. Y una vez llegamos a un acuerdo, tuvimos todas las cotizaciones, desde que se aprobó el proyecto y en el fondo tuvimos el dinero disponible para la inversión. Pasaron 6 meses desde que pusimos las órdenes de compra por los equipos hasta que los equipos estuvieron trabajando. 4 meses de espera en que llegaran los equipos de Pirro, en preparar la red y hacer todo ese análisis. Y los últimos 2 meses en la instalación, 1 mes por cada una de las perforadoras.